Gracias por estar acá en este Summit. Y entremos en materia. Hoy voy a hablar sobre un tema de suma importancia, no solamente por lo frecuente que vamos a observar en las unidades de cuidados intensivos, en los pacientes graves, sino por el impacto que tiene la mortalidad en estos pacientes. Y trataremos de responder por qué no hemos encontrado la bala mágica que impacte en la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, durante los próximos minutos tocaremos varios temas al respecto. No tengo conflicto de interés que mencionar. Y en esa imagen podemos ejemplificar cómo la hemostasia tiende todo el tiempo a mantener un equilibrio. Sin embargo, es muy complicado mantenerlo porque cualquier cambio que exista en uno u otro lado puede repercutir de manera exponencial, llevándonos a un estado protrombótico o hemorrágico severo. Más allá que en terapia intensiva hay varios factores, inclusive intervenciones que nosotros hacemos que pueden impactar en un problema de coagulación y que pueden llevarnos eventualmente a la máxima expresión de las alteraciones de coagulación en sepsis o en la terapia intensiva, que es la CID, cuya mortalidad hoy por hoy continúa siendo elevada de un 40% o en algunas revisiones hasta más de ello. De ahí la importancia de detenernos a analizar qué estamos haciendo y por qué no hemos logrado impactar en esta mortalidad. La CID o la coagulación intravascular diseminada se considera un síndrome derivado de una patología grave que tiene la característica de una activación intensa en la coagulación que pierde su localización, de ahí el término de diseminación. Tiene una afección importante en la microvasculatura que, de ser severa, puede llevar a la falla multiorgánica y eventualmente la muerte si no intervenimos en tiempo y en forma. No existe una manifestación clínica determinada, puede variar desde estar asintomática y con mínimas o nulas alteraciones de laboratorio hasta un franco cuadro de trombosis o hemorragia que nos lleva al paciente a fallecer. La causa más frecuente es la sepsis, en un 60 o 70%, y existen dos fenotipos que se dividen por términos o cuestiones de tipo didáctico, pero generalmente son incluyentes uno a otro, pero las fases iniciales generalmente son trombóticas en un 80% y que eventualmente pudiesen derivar a una fase hemorrágica de acuerdo a su evolución, y que es un continuo. Finalmente, la coagulopatía en el contexto de sepsis o choque séptico no es un punto específico, sino que es un continuo que va evolucionando de acuerdo a lo que lo originó, a las características del huésped, a la morbilidad y, por supuesto, las intervenciones que vamos a tener en estos pacientes. Podemos mencionar muchísimos: el control de la glucosa, la reanimación excesiva, etc. Y la sepsis por sí misma tiende a tener una evolución oscilante y durante todo ese proceso van a haber en mayor o menor medida alteraciones de coagulación. Determinar en qué momento vamos a intervenir ha sido complicado hasta ahora. Y una vez que la agresión infecciosa se da y se liberan toda esta serie de factores que vamos a mencionar, pues va a haber una alteración en la coagulación. El objetivo va a ser intentar detectarlos en esa fase inicial en color blanco antes que manifieste una coagulopatía compensada en un principio y descompensada más adelante, que nos lleve a la falla orgánica y a la muerte en los pacientes. Tradicionalmente consideramos a la CID como un consumo de factores, una definición bastante simple. Sin embargo, el entender la interacción de la coagulación con la respuesta inmune innata y la inflamación, que el doctor Sánchez en pláticas previas la mencionó de manera brillante, ha obligado a modificar el enfoque que hemos tenido para detectar en los pacientes. La Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis ha sugerido un abordaje doble que va a la par de las nuevas definiciones de sepsis, en este caso sepsis 3, que eso es también importante mencionarlo porque muchos de los ensayos clínicos que se han hecho han sido con definiciones operacionales de sepsis y choque séptico diferentes a las actuales, lo cual implica que la aplicación de esos ensayos a veces no es del todo adecuada en el momento actual. Entonces, la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis sugiere un abordaje doble de coagulopatía inducida a sepsis con el objetivo de detectar a aquellos pacientes que tienen riesgo alto de evolucionar a CID y eventualmente también, de acuerdo a los criterios, de detectar a aquellos pacientes de CID de acuerdo a ciertas recomendaciones. Siempre la CID, la coagulación inducida por sepsis, precede
invariablemente a la C y D, difícilmente vamos a tener un cuadro manifiesto florido, a menos que sea un paciente totalmente descuidado. Sin duda, en ocasiones detectamos pacientes que han estado con manifestaciones sutiles o inclusive evidentes de coagulopatía que no le prestamos atención, y cuando ya llega con nosotros o cuando el abordaje médico se enfoca en él, pues ya está más allá de lo que pudiésemos impactar en la morbilidad o en la mortalidad de sus pacientes. Existen, como mencionamos, dos fenotipos, el trombótico y el hemorrágico. En ambos, el sello principal es la masiva producción de trombina, que eventualmente no solamente funge como un efector para la coagulación, sino para activar de manera exponencial la respuesta inmunológica celular y la inflamación. Inevitablemente, para tratar ese tema tenemos que recordar algunos términos de fisiopatología. Algunos ya se han mencionado, vamos a pasarlos un poquito más rápido. Empezando por la teoría de coagulación, me voy a detener más que nada en los controles de la coagulación o de la anticoagulación. De entrada, una vez iniciada en la fase inicial, se libera el inhibidor del factor, del factor tisular y bloquea esta parte. Sin embargo, ya se liberó la chispa de la coagulación, que es la trombina, y nos lleva a la siguiente fase, que es la amplificación y la propagación, en la cual se conforman estos complejos, se estabiliza la fibrina por el factor 13, pero inmediatamente se activan estas vías de control, que es el complejo trombina-trombomodulina, que bloquea la proteína C en su cofactor proteína S y bloquea factor 5, factor 8, o sea, el complejo tenasa, protrombinasa, y también se libera la antitrombina, que controla la actividad de la trombina circulante. Y la fibrinolisis también la tenemos que mencionar. En la fibrinolisis los controles están dados por el PAI-1, que es el inhibidor del activador del plasminógeno, bloquea el activador tisular del plasminógeno y el tipo uroquinasa, la alfa-2 antiplasmina, que bloquea la plasmina, y por supuesto el TAFI, que es el inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina. Todo eso es importante porque lo vamos a ir mencionando de qué va sucediendo en un contexto de sepsis. Este equilibrio frecuentemente se pierde cuando existe una agresión bastante intensa, ya sea por carga virulenta, por condiciones del huésped o por alguna intervención que nosotros en destiempo o equivocadamente hacemos, generando una respuesta disregulada inmune, lo cual nos lleva en ocasiones a la falla multiorgánica y a la muerte. Aquí en esta imagen, donde sobresale la trombina no solamente como una función de coagulación, sino como un efector sobre otras células, los monocitos, los neutrófilos, las plaquetas, las células endoteliales. Pero me quiero detener en esta parte. ¿Qué origina todo? Una agresión infecciosa inicial, cuyas características moleculares que les vamos a mencionar, las vamos a denominar como PAMs, patrones moleculares asociados a patógeno, son detectados por receptores de esas células de primera línea, y en su daño y destrucción van a liberar otras moléculas llamados DAMs. Esos receptores, conocidos como receptores de reconocimiento de patrón, van a iniciar una señalización, una vía de señalización, cuyo objetivo principal va a ser liberación de moléculas proinflamatorias, factor necrosis tumoral, interleuquinas. ¿Cuáles son esos patrones? Moléculas son, en el caso de los PAMs, el lipopolisacárido, flagelina, peptidoglicano, etc. Y en el caso de los DAMs, como mencionó el doctor Sánchez en las pláticas iniciales, la proteína de alta movilidad del grupo 1, las histonas, proteína de choque térmico o fragmentos de DNA de cadena simple. Puntualicemos algunos detalles de manera importante. La primera línea es el monocito, sin duda inicia la coagulación, pero la trombina generada no solamente genera la iniciación de la amplificación y la propagación, sino que funge como un efector sobre los neutrófilos, sobre las plaquetas y las células endoteliales. Finalmente, las citocinas inflamatorias que se liberan van a generar muerte celular con liberación de DAMs, que a su vez van a actuar como efectores a otros niveles, con otras células. Lo vemos un poquito más de cerca. Aquí están los receptores tipo TOL, el 4 y el 2, que son de los más estudiados, que incrementa la producción de factor nuclear kappa beta, interferones y finalmente la liberación de citocinas proinflamatorias y factores procoagulantes como el fosfatidilcerina o factor tisular. En el caso de los neutrófilos, ya sea activados por los PAMs, por los DAMs o por la misma trombina, por los receptores PARS, van a modificar su estructura.
Finalmente termina destruyendo al neutrófilo, pero incrementa su superficie de acción, generando una red, le llaman trampas extracelulares de neutrófilos. Esa red o este proceso que se llama netosis tiene como función no solamente filtrado y destrucción de moléculas infecciosas, sino también incrementar la superficie de actividad procoagulante, generando una actividad continua con las plaquetas a través de varios receptores. Y las plaquetas a su vez también van a interactuar con el neutrófilo para reclutar otras células que intervienen en esta fase. En el caso de las plaquetas en particular, liberan sus gránulos, que incluyen pequeñas cantidades de factores de coagulación, ADP, tromboxanos, pero uno importante es el factor plaquetario 4, el cual tiene acción importante o una afinidad importante de los glucosaminoglucanos del endotelio, particularmente el glucocálix, y dificulta la actividad de las vías de anticoagulación. En este caso, la antitrombina, por supuesto, que se une al heparansulfato, y la trombomodulina, que impide la activación de la proteína C para su efecto anticoagulante, como ya mencionamos. Asimismo, la actividad de la trombina sobre los receptores PAR genera que algunas vesículas sean liberadas con factor de von Willebrand y inhibidor de la vía inhibidor del plasminógeno, el PAI-1 también se libera. También lesiona o las uniones fuertes intracelulares se van ampliando, incrementando la permeabilidad. Acá se resume un poquito lo que ya mencionamos. Quiero resaltar la interacción que existe entre la red de extracelular neutrófilos y las plaquetas de manera recíproca. Y algo muy importante que no mencionamos es que genera una superficie polianiónica que genera una activación y reactivación continua del factor 2, el de la vía de la quinina calicreína, que pues sabemos que es otra de las vías. Si recordamos un poquitito la vía intrínseca y extrínseca, es la vía por la cual intrínseca activa la vía de coagulación en el esquema antiguo de la cascada de coagulación. Y las plaquetas, por supuesto, también libera calprotectina, que funge también como un reclutador de neutrófilos. Finalmente se genera un círculo entre los neutrófilos y las plaquetas. En el caso del endotelio, que es muy importante, que es el escenario donde todo esto sucede. En el endotelio, que tiene características antiinflamatorias, antiapoptóticas, anticoagulantes, con la misma, el embate infeccioso se va deteriorando, pierde óxido nítrico, pierde prostaglandina. El glucocálix, que es muy frágil, se va deteriorando, muchas veces por la acción infecciosa, por grande cantidad de proteasas, muchas veces por las intervenciones que nosotros tenemos en esos pacientes. Y al deteriorarse el glucocálix expone combustible para la coagulación, factor tisular, fosfatilicerina, libera trombomodulina, en fin, libera el endotelio, en fin, por acción de la trombina y por lesión va a liberar PAI-1, factor de von Willebrand, finalmente es combustible para la coagulación. En esta imagen podemos en la parte de arriba las intervenciones que nosotros podemos tener para lesionar el glucocálix, que van a la par de lo que está sucediendo en la CID. Acá quiero resaltar el incremento de la permeabilidad, en la cual se va perdiendo factores procoagulantes y también factores anticoagulantes. Y es importante que estas moléculas procoagulantes se liberan, y es lo que impacta por mucho la pérdida de localización de la coagulación, llevándonos a una coagulación intravascular diseminada. Y no podemos dejar a un lado la piropoptosis o la muerte celular con carga inflamatoria severa y la gasdermina D, que cada vez la vamos escuchando más en sepsis, y su papel importante en la respuesta inflamatoria desorganizada en el huésped infectado. Normalmente, la piropoptosis es una muerte celular programada, pero con una carga inflamatoria muy alta a través de interleuquina 1 beta e interleuquina 18. Normalmente se puede dar en un contexto bastante regulado a través del inflamosoma, que le llaman la vía canónica. Pero en ocasiones el lipopolisacárido puede activar directamente por la vía llamada no canónica las caspasas 1 y 11, que incrementa por mucho exponencialmente la gasdermina D, que genera una apertura de poros en la membrana celular, influjo de calcio. Sabemos que cuando hay calcio involucrado hay actividad, hay movimiento y cambio de estructura, que genera finalmente muerte celular con liberación de gran cantidad de interleuquinas 1 beta y 18,
por supuesto, la muerte celular y favoreciendo por mucho la inflamación y la coagulación. Y eso no lo voy a repetir, el doctor Sánchez lo mencionó brillantemente temprano, que es el aporte de un modelo convergente de coagulación, y no solamente enfocarnos en la parte de arriba que es coagulación, sino que las interacciones en cuanto al sistema inmune innato e inflamación, sabiendo que cualquier cambio que surja en una u otra parte va a repercutir invariablemente a otros niveles. En resumen, un fenotipo trombótico mucho más frecuente se va a caracterizar por una activación sostenida de coagulación y todas las vías de anticoagulación, como la vía del factor tisular, la antitrombina, la proteína C, trombomodulina, se va a ver bastante reducido, pero eventualmente va a poder progresar, si no tenemos alguna intervención o por características propias del huésped o del agente causal, pudiese evolucionar un fenotipo fibrinolítico severo. Recordemos que con cada activación de trombina se va a consumir el factor 1, que es la fibrina, ¿no? Y demás factores. Y eventualmente llega un punto en que van a predominar las vías anticoagulantes y fibrinolíticas en un contexto cuando los factores previos ya se agotaron. Resaltemos esta parte, el factor 12 y el sistema quinina-calicreína, que se va a ver activado de manera continua con las redes de neutrófilos extracelulares o las NETs, que va a activar directamente el plasminógeno, va a inhibir el PAI-1, la elastasa de neutrófilos y las NETs también va a inhibir el PAI-1, y estas vías de control de la fibrinolisis se van a ver reducidas y bastante comprometidas. Entonces, ante este panorama, donde pueden haber diferentes fenotipos imbricados unos con otros, que pueden salirse de cualquier recomendación o guía que actualmente se pueda sugerir, ¿cómo hacemos un diagnóstico, no? Hay guías o hay recomendaciones de puntaje para diagnóstico, sin embargo, solamente una tercera parte de los clínicos los aplican por varios factores de disponibilidad de pruebas, complejidad. Yo creo que muchas de ellas es por desconocimiento de ellas, porque cada vez se han simplificado más. En el 2001, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia sugirió esta, donde incluye plaquetas, dímero D, fibrinógeno, tiempos de coagulación. Sin embargo, la sensibilidad no era tan alta y excluía a muchos pacientes, sobre todo considerando que el nivel de fibrinógeno en ocasiones no se ve reducido ya hasta que llega un estado franco de coagulación intravascular diseminada. Entonces se sugirió una modificación en el 2004, retiraron fibrinógeno y mejoró la sensibilidad de manera importante. Los japoneses, que están muy activos en estos temas de coagulación, CID y anticoagulación, de hecho, vamos a mencionar cuáles son las recomendaciones que hacen ellos para este manejo. En el 2006 publicaron sus guías diagnósticas para CID de la Sociedad Japonesa de Medicina Aguda. Incluía en el primer punto el CIRS, sin embargo tuvo que modificarse porque se vino la definición de sepsis 3 en el 2016, lo modificaron en el 2016, y originalmente sugerían usar actividad de antitrombina, pero no se podía extrapolar a otros contextos hospitalarios porque no todos tienen esa prueba. Entonces el equivalente es el nivel de SOFA, que le da 3 puntos, y mejoró también la sensibilidad. Sin embargo, había un grupo de pacientes que todavía seguían excluidos y que no se detectaban para poder intervenir en ellos. En el 2017 se sugirió estas guías simplificadas, que no es CID como tal, o le llaman o no manifiesta, sino de CID no manifiesta o coagulopatía inducida por sepsis, donde solo incluye los criterios de SOFA, puntaje de SOFA, conteo de plaquetas y tiempos de coagulación, sabiendo que tanto tiempos de coagulación como plaquetas y por supuesto el SOFA correlaciona por mucho con el deterioro progresivo que puede tener el paciente y mejora el valor predictivo pronóstico para mortalidad a 28 días. Esta revisión del 2011 demuestra lo que hablamos, el criterio de la Sociedad Internacional con respecto a los japoneses, 71% de especificidad para mortalidad a 28 días con el criterio de la Sociedad Internacional, pero un 50% de sensibilidad. Esta otra revisión de 2018 compara la coagulación inducida por sepsis y la CID manifiesta de la Sociedad Internacional. Vemos que tiene una especificidad del 90%, más del 90%, pero 25% de sensibilidad.
Entonces es importante detectar pacientes mucho más temprano que tienen riesgo de evolucionar mal y fallecer. Esta otra del 2023, más reciente, 81% de sensibilidad para coagulopatía inducida por sepsis y especificidad 85%. El objetivo, por supuesto, es detectar a más pacientes para poder impactar en la mortalidad. Independientemente del criterio que se utilice, la mortalidad sigue siendo elevada de más del 40%. ¿De acuerdo? Entonces, todavía estamos en la tarea de buscar qué podría modificar esta mortalidad. El objetivo es detectar pacientes tempranamente en riesgo, darle seguimiento con los criterios de CID de la Sociedad Internacional y evidenciar si algún paciente pudiese beneficiarse con alguna intervención. Es necesario utilizar otros recursos como por ejemplo la medición de actividad de antitrombina. Hoy por hoy no se recomienda más allá de los criterios ya y los puntajes ya validados. Sin embargo, los japoneses utilizan este sistema, pero se han dado cuenta de que no es tan práctico porque no en todos los lugares se puede aplicar la medición de actividad de antitrombina y recurrieron a una modificación agregándole el puntaje de SOFA. Y las pruebas viscoelásticas. Las pruebas viscoelásticas dan un panorama dinámico global de la coagulación, por supuesto, y sobre todo podemos ver el beneficio que se obtiene con la intervención. Sin embargo, todavía no se tienen los estudios adecuados para determinar cuáles son los valores de referencia que nos permitan predecir un riesgo de evolución a CID. Por supuesto, la reducción de la amplitud máxima en Rotem, firmeza máxima del coágulo en Rotem, o la amplitud máxima en TEC, por supuesto, sugiere. Sin embargo, todavía no hay valores de referencia bien establecidos como para las recomendaciones. Entonces, ¿cómo debemos de tratar la coagulopatía inducida por sepsis o la CID? ¿Aspiramos o contamos alguna bala mágica para poderla tratar? De inicio, la guía de sobrevida a la sepsis solamente se enfoca en controlar la infección, el foco séptico, antibióticos y reanimación adecuada, y solamente se detiene muy someramente en cuestiones de hemoderivados de manera restrictiva y usar profilaxis cuando lo requiere, pero no se detiene, aún con el impacto que la coagulopatía significa, no se detiene a ahondar en ese detalle. Entonces, ¿qué evidencia tenemos para sugerir una anticoagulación en estos pacientes, sabiendo que dentro de la fisiopatología ese desbalance entre la coagulación y anticoagulación impacta por mucho? Hasta el momento, aunque se tienen varios estudios, realmente no hay pruebas contundentes para poder determinar o dar una recomendación sólida al respecto. Hagamos una revisión un poquito más detallada de qué es lo que se ha hecho al respecto en los últimos años respecto al tratamiento de la CID. Empecemos, por ejemplo, con la antitrombina. La antitrombina, aunque sugirió en los ensayos una mejoría en la mortalidad, no fue del todo significativa desde el punto de vista estadístico y eventualmente incrementó el riesgo de muerte por hemorragia o las complicaciones por hemorragia. Cuando se intentó reducir la dosis, se vio que el beneficio de mortalidad sí se impactó, sin embargo, no de manera significativa. ¿Cómo olvidar al Sigris o la proteína C activada que prometió en un principio reducir el riesgo relativo de muerte a más de un 19%? En un principio así se manejó, sin embargo los estudios posteriores demostraron que no era así e incluso incrementaba la mortalidad por complicaciones graves, incluyendo hemorragia. ¿Qué sucedió? Fue retirado del mercado, como hasta la fecha. Se han hecho ensayos con inhibidor de la vía del factor tisular, sin resultados concluyentes o al menos con significancia estadística, y la trombomodulina recombinante humana, en un principio han dado resultados alentadores, pero el estudio más grande, el SCARLET del grupo de Banzan en el 2019, no demostró beneficio en cuanto a mortalidad a 28 días. Sin embargo, cuando se hizo un análisis de subgrupo de un grupo de franceses en específico, se vio que ellos sí se beneficiaban, pero con esas características. En conclusión, no pudiésemos extrapolar esos resultados al contexto clínico de manera global.
Pero la heparina sí lo utilizamos, de hecho, la heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, en un paciente que sospechamos que tenga un patrón trombótico severo en el contexto de sepsis o choque séptico. Sin embargo, no hay estudios aleatorizados grandes que puedan sugerir una recomendación sólida. Se han hecho revisiones, este metaanálisis de 2022, por ejemplo, sugiere o se inclina a favor de usar anticoagulación. Sin embargo, tiene dos detalles. Los criterios utilizados pues ya no son actuales, quizá no podamos extrapolarlos al momento actual, y la mayor cantidad de estudios o de pacientes fueron del estudio de Levy de 2007 que incluía heparina y proteína C activada, el Sigris, ¿no? Entonces ya de entrada quizá no podamos darle el peso adecuado. Este estudio en 2022 tenía como intención hacer un metaanálisis, incluyó más de 2,000 artículos, terminó por cuestiones de metodología solamente con 8. Y el que quiero resaltar es el primero, un estudio chino del 2020, donde sí vieron beneficios de sepsis asociada a COVID-19, beneficios de usar heparina, ya sea heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, la duda está en si se puede extrapolar un contexto de sepsis no asociado a COVID, lo cual pues todavía nos queda varias dudas. Pese a esos resultados con no tanto beneficio, los japoneses en los análisis de subgrupo que han hecho están utilizando trombomodulina, atintrombina, de hecho está en las guías de manejo de coagulopatía en sepsis desde 2008 o desde 2015 en el caso de la atintrombina, porque han visto una sobrevida en beneficio a 28 hasta 90 días. Sin embargo, esos estudios, vuelvo a repetir, no pueden extrapolarse a todos los contextos globales y por lo tanto no pueden ser considerados como guías o recomendaciones sólidas. Hasta el momento, ninguna de ellas nos ha permitido establecer un tratamiento benéfico en mortalidad, en morbilidad, porque existen varios detalles. De entrada, los factores propios del huésped que pueden modificar los resultados obtenidos e incluso no hemos podido determinar con exactitud el momento óptimo de inicio, la dosis y en qué momento podemos retirar ese medicamento. Entonces, podemos aspirar, o por qué no contamos con una bala mágica, pues hay varias recomendaciones o varios comentarios, al respecto. De entrada, recordar que la coagulación o la inmunotrombosis no es un momento aislado y tiene interacción imbricada, compleja y bastante frágil con la inmunidad y con la inflamación. Entonces, cualquier cambio que uno intente hacer en uno de los procesos, modificación, por menor que sea, va a generar un disturbio que puede tener un resultado totalmente contrario a lo que estamos buscando. Entonces, pensar que sea la coagulación o la anticoagulación sea un proceso lineal es equivocado y lo cual hace que muchos de los ensayos que se han hecho no han sido del todo con resultados prometedores. Los pacientes que se benefician del todo todavía no los hemos identificado por completo, aunque ya hay guías diagnósticas para coagulopatía en sepsis y CID, no existe una que se considere un gold estándar y aunque hay recomendaciones para diagnóstico, pues como pudimos ver, menos de un tercio utilizamos esas guías para poder detectar esos pacientes. Y finalmente, los fenotipos de sepsis, la virulencia del germen, las intervenciones que uno hace pueden impactar por mucho y aunque estemos anticoagulando, podemos llevar a un estado totalmente deleterio solamente por las características propias del paciente o por lo que uno ha intervenido en él. Entonces, el enfoque de buscar una bala mágica, quizá debamos de cambiarlo. Y ya eso se ha repetido en varias pláticas el día de hoy. Si buscamos algo con ese término mágico de resolución, yo creo que nunca lo vamos a encontrar. Y creo que tenemos que hacer una reflexión y regresar a las bases de que entender cómo se da el proceso fisiopatológico de la sepsis, de la coagulopatía en sepsis, yo creo que nos va a abrir muchas puertas y quizá podamos permitir, junto con un alto índice de sospecha, detectar a aquellos pacientes que pueden beneficiarse y dar un plan de manejo ya personalizado y quizá eso impacte un poquito más en la mortalidad. Ya para concluir, en ese momento la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemóstasis está llevando una encuesta que pretende determinar qué estamos haciendo
cómo estamos diagnosticando y cómo estamos tratando a los pacientes con coagulopatía en sepsis o en choque séptico. Se va a llevar durante todo el resto del 2024. Les invito a los que no han participado que se registren y yo creo que podemos entre todos pues, tener un poquito más de conocimiento. De mi parte es todo. Muchas gracias. Les agradezco haberme escuchado.